There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain how they moved, their trajectory. They did not have an easily explainable pattern. There are things flying around up there that we haven't fully identified yet. President Obama says that there is footage and records of objects in the skies, these unidentified aerial phenomenon, and he says we don't know exactly what they are. What do you think that it is? I would ask him again. Thank you. I won't talk to you about what I know about it, but it's very interesting. But Roswell's a very interesting place with a lot of people that would like to know what's going on. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal donde normalmente hablo de cosas raras. ¿Tiene o no tiene el gobierno de los Estados Unidos objetos voladores recuperados e información sobre el fenómeno que no conoce el gran público? Vamos a ver un documento filtrado que, de ser cierto, podría representar una de las filtraciones más importantes de la historia sobre este tema, debido a la importancia de lo que aparece en él y las personas de alto nivel que son mencionadas en el mismo. Así que, antes de entrar a ver la documentación, vamos a explicar quiénes son los implicados para poder comprender lo que luego vamos a leer. El primer personaje que nos encontramos es el Dr. Eric Davis, galardonado doctor en astrofísica con un currículum espectacular, quien ha ejercido una buena parte de su carrera como consultor del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea, la NASA y el Departamento de Energía, entre otros, y que también tiene su propia empresa privada llamada Warp Drive Metrics, que precisamente se dedica a esto mismo. Son contratistas y consultores. Quedaros con esto para más adelante porque muestra una clara vinculación del científico con estos organismos gubernamentales. Por otro lado, algo muy interesante es que ha trabajado en algunos proyectos de Robert Bigelow, el famoso multimillonario súper interesado en el fenómeno de los objetos voladores y lo paranormal, que compró el Skinwalker Ranch y puso un montón de científicos a estudiarlo. Algunas de las empresas en las que trabaja Davis, que ahora vamos a ver, han sido subcontratadas por la BAAS. ¿Y sabéis para qué contrataron a esta empresa? Pues para trabajar en proyectos como el ATIP, el Advanced Aerospace Threat Identification Program. Las empresas para las que trabaja Eric, que estábamos comentando, son, por ejemplo, el Instituto de Estudios Avanzados de Austin y una compañía llamada Earth Tech International, ostentando el puesto de director científico senior. ¿Y sabéis quién es el fundador y presidente de esta empresa? Pues resulta que ya hemos hablado de él en alguna ocasión. Harold E. Puthoff, un nombre que hemos visto en otros vídeos, que aparecía en algunos documentos desclasificados. Por ejemplo, evaluando la viabilidad de la visión remota para la DIA. Así que, ya con esto, vemos a una serie de personas vinculadas a agencias gubernamentales y proyectos para estudiar fenómenos extraños. Pero hay más. Thomas R. Wilson hizo carrera en la DIA, llegando a convertirse en director de la agencia entre el 99 y 2002, después y mientras desempeñaba otros muchos cargos. Al revisar la documentación veremos que se hace referencia, por ejemplo, a su puesto de subjefe de Estado Mayor Conjunto J2. Este cargo consistía en dar soporte a los jefes del Estado Mayor y al secretario de Defensa, entre otros. Por otro lado, también debía de coordinar acciones de inteligencia, y en este sentido también era vicedirector de inteligencia del Estado Mayor. De nuevo, en este caso, vemos que tampoco es poca cosa.
El documento conocido como Wilson Memo o Memorando Wilson se compone de 15 páginas que ahora veremos, redactado principalmente por el Dr. Eric Davis, refiriendo lo comentado en una reunión que tuvo con el almirante Wilson durante algo más de una hora. La intención era pasárselo a unos pocos compañeros científicos de Wilson, por lo que no se trata de un archivo secreto en sentido oficial. Simplemente son las notas que el científico tomó tras la reunión para dejar los detalles a algunos colegas cercanos. Eran 2 personas con acceso a muchísima información que tuvieron una charla sobre algunos proyectos, pensando que lo que dijeran no se iba a saber, por lo menos públicamente. Y os cuento, me voy a detener en las partes más importantes del archivo y voy a ir dejando en pantalla la traducción de cada una de las 15 páginas. Así, aunque no voy a leerlo todo palabra por palabra, podéis pausar el vídeo y leerlo al completo si queréis. Comenzamos. Pues vemos que está fechado el 16 de octubre del 2002 y Davis expresó que él mismo iba vestido de civil y había quedado en encontrarse con Wilson a las 10 de la mañana. Este llegó 10 minutos tarde, acompañado de 2 oficiales de la Marina vestidos de uniforme. La reunión tuvo lugar en el coche del almirante, aparcado tras el edificio de proyectos especiales de la EG&G, que era una empresa contratista del Departamento de Defensa. Este detalle no es poca cosa. A lo largo de su historia, esta compañía ha colaborado con organismos gubernamentales en pruebas nucleares, en el desarrollo de tecnología militar y tienen una terminal propia en el aeropuerto McCarran en Nevada para trasladar a trabajadores a diferentes campos de pruebas militares cercanos. ¿Y qué puede haber cercano por ahí? Espérate, porque esto me está sonando de algo. Cierto, esto es exactamente lo que comentó Bob Lazar cuando declaró haber trabajado en un proyecto secreto en este lugar. Y efectivamente mencionó que era trasladado a la base justo desde este aeropuerto. Y que además, curiosamente, dijo haber sido contratado por la EG&G. Resumiendo mucho el caso, afirmó haber trabajado en una base llamada S4, situada muy cerca de esta, en donde su función era tratar de realizar una especie de ingeniería inversa sobre un no identificado en propiedad del gobierno. Lo comento porque puede ser importante más adelante. Siguiendo con el documento, por lo que parece, un tal Oak era quien les había puesto en contacto y mencionaron un artículo del Boston Globe de L. Keane. Creo que esta persona podría ser Leslie Keane, redactora en el Boston Globe, entre otros muchos medios, y especializada en estos asuntos. No he podido encontrar el artículo al que se refieren en la conversación, pero la autora, en su página de Facebook, hizo esta publicación que os dejo en pantalla con la traducción. Y lo que pasa es que si vamos al link, vemos que está caído. Por otro lado, sí que he encontrado algún que otro artículo posterior de Keane para el mismo medio, como este, fechado en 2017, que, aunque sea de mucho después de la reunión que estamos viendo en el documento, habla sobre los mismos temas. Os adelanto, presupuestos encubiertos, y Wilson, en un momento de la conversación, expresó que tenía la sospecha de que hubiera sido Miller el que habló con la reportera. El caso, que por lo que dicen, parece que en el artículo en cuestión se hablaba de naves visitantes recuperadas, cuerpos y del Majestic 12. Y siguiendo con el archivo, vemos que el dúo se puso a hablar de otra reunión que tuvo lugar en 1997, a la que asistieron varias personas. El Dr. Stephen Green, fundador de varias asociaciones para la revelación de información sobre el fenómeno. El Dr. Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14. Y el teniente comandante de la Marina, Willard Miller. Lo siguiente no se menciona en el documento que estamos viendo, pero por posteriores declaraciones de los implicados sabemos lo que sucedió en él. Por ejemplo, another naval officer,
Commander Will Miller from over in the Tampa area, and Dr. Stephen Greer. We were at Disclosure Conference in Washington, D.C., and we got an appointment with the Chief of the Intelligence Committee of the Joint Chiefs of Staff at the Pentagon. And we told them our respective stories, and the admiral that was in charge of the committee, there was about several officers there, I don't remember how many, half a dozen, besides yourself, said, I don't know about that, but I will get back to you. And he didn't get back to me personally, he got back to Dr. Greer very shortly and said, what you told us is real. There was alien visitation. And now that same person has subsequently denied he said that. However, we have independent corroboration that he did go checking, found the location of the so-called special access programs, or one access, special access program, and was told, Admiral, you don't have need to know, therefore we can't talk to you. Básicamente, se les llamó al Pentágono para que informaran a algunas personas allí sobre la existencia de presupuestos no trazables y la implicación de empresas privadas en el estudio de tecnología y cuerpos recuperados de algunos crashes. Y es que, por lo que veremos más adelante, parece ser que solo un grupo muy reducido de personas dentro del Pentágono tenía acceso a la información que manejaban esas sociedades privadas. Y entre este grupo selecto no se incluían muchos de los altos cargos, con altas autorizaciones del propio Pentágono. Por lo que se menciona, Wilson y Miller, tras la reunión, se quedaron hablando durante 2 horas de estos temas. Tecnología recuperada y el Majestic 12, y Wilson confirmó que una organización así realmente existía. Davis le enseñó entonces una carta que le envió Miller, ofreciéndole sus servicios, y le pidió su opinión sobre ella, a lo que Wilson le aconsejó que no se gastara el dinero, que Miller sabía algunas cosas, pero no todo, aunque sí que podría deducir cuáles eran las empresas privadas trabajando en ese tipo de proyectos. Le indicó también que él, en su conversación con Miller, no le contó todo, por lo que podemos deducir que posiblemente Wilson sabía mucho más que lo que estaba diciendo en aquel momento. Las páginas 3 y 4 son la carta que Miller envió a Davis, siendo adjuntada en el archivo. Aquí vemos como Miller le indicó al científico que le cobraría $180 la hora. Le dijo que calculaba que el recopilar los datos no le llevaría más de 8 horas y le detalló lo que creía que podía conseguir, dado que ya no contaba con las credenciales de seguridad que había ostentado tiempo atrás. Entre los datos de los que habló se incluían cosas como un equipo especial encargado de recuperar naves estrelladas, una lista de empresas pertenecientes a la industria privada que el gobierno había contratado para estudiar los artefactos recuperados, y datos sobre algunos oficiales con conocimientos sobre estos asuntos. Cito directamente un ejemplo. El nombre y la última ubicación de un oficial superior que creo que tenía conocimiento de primera mano sobre los vehículos de reproducción de extraterrestres del gobierno de los Estados Unidos en el Área 51 y ubicaciones asociadas. Y ya, en este punto, nos damos cuenta de que Davis está muy interesado en conocer toda la información posible sobre el fenómeno y la implicación del gobierno en sus estudios, por lo que está realizando su propia investigación. En la siguiente página volvemos con el memorando. Oak, quien les había puesto en contacto, convenció a Wilson de que Davis era una persona confiable. Y a ambos les hubiera gustado que estuviera presente en ese momento, pero se encontraba en el hospital por problemas de corazón. Wilson comentó que también obtuvo buenas referencias por parte de otras personas y manifiesta sentirse traicionado por Miller, ya que reveló la conversación que tuvieron. Posiblemente por este motivo salió el artículo del Boston Globe y su reputación se vio perjudicada.
Por otro lado, también indica que está tomando un alto riesgo al hablar con Davis, pero que le parece una persona confiable, así que le contará algunas cosas. Entonces Davis le preguntó por lo que sucedió tras la famosa reunión del año 97. A lo que Wilson le explicó que comenzó a investigar, hablando con algunas personas y revisando archivos y presupuestos. Mencionó varios nombres de gente con la que contactó, entre ellos el general M. Ward, quien acabó por convertirse en el director de los programas especiales, y William Perry, quien había sido el secretario de Defensa. Ambos le indicaron que buscara en el Austat, que es la oficina del subsecretario de Defensa para Adquisiciones, Tecnología y Logística. Los dos le dijeron también que había un grupo de programas que no pertenecían al SAP normal. El SAP es el programa de acceso especial, y que los presupuestos para esos otros programas estaban apartados, escondidos, por lo que podían ser esos programas a los que va destinado un enorme presupuesto fantasma, que normalmente son llamados presupuestos negros, y de los que se dice no están supervisados por organismos tan importantes como el propio Congreso. Wilson le dejó caer a Davis que había encontrado la información, pero que no le podía dar los detalles, ya que aquello era alto secreto, pero que la empresa que se encargaba del proyecto en concreto para estudiar las naves recuperadas era la mejor de aquel momento, especializada en tecnología aeroespacial, contratada por el gobierno, y contó que se puso en contacto con ellos. Hizo 3 llamadas, y en una de ellas habló con el director del programa, el director de seguridad y el abogado corporativo de esta empresa, quienes se quedaron muy sorprendidos por las preguntas que Wilson les estuvo haciendo. Les dijo que sabía sobre su programa en relación a un objeto volador estrellado, que quería saber a qué se estaban dedicando con ello, y que si habían oído hablar del Majestic 12. Estaba claro que estas 3 personas estaban muy tensas y enfadadas con aquella llamada, pero Wilson hizo presión gracias a su cargo. Recordemos que en aquel momento era subdirector de la DIA / subjefe de Estado Mayor Conjunto J-12, así que pidió una sesión informativa y un tour por las instalaciones. Cito: les dije que el que no hubiera sido informado era una inadvertencia que necesitaban corregir. Se lo exigí. Finalmente, Wilson se reunió con ellos en persona, en una bóveda de seguridad en las propias instalaciones de la empresa, con las mismas 3 personas con las que habló por teléfono, quienes le explicaron varias cosas, que se hacían llamar a sí mismos el Comité de Vigilancia o Guardianes de la Puerta, que se encargaban de proteger su tapadera porque hubo una ocasión en la que casi se descubrió todo, que el programa debía de permanecer oculto y que se había acordado con el Pentágono una forma en la que no se les volvería a auditar para que no se descubriera el asunto. Y que a raíz de ese incidente se establecieron unos criterios para poder acceder al programa o a la información sobre el mismo, siendo que ni el personal gubernamental podría acceder si no cumplía tales criterios. Recordemos que estaríamos hablando de una empresa privada que, bajo acuerdo con el Pentágono, estaría negando acceso a la información de los propios altos cargos de esta organización. Le dijeron a Wilson que él no cumplía con los criterios y que por tanto no iba a tener acceso, diciéndole que hablara o se quejara con quien considerara oportuno. Es decir, que daba igual el rango de la persona, lo único que importaba era que se cumplieran unos criterios que no quisieron especificar y que crearon ellos mismos porque alguien del Pentágono hizo ese acuerdo con ellos. Discutí más. No aceptaron mis argumentos de que caían bajo mi supervisión legal y autoridad reguladora como subdirector de la DIA, bajo el ámbito de mi derecho a tener necesidad de saber, supervisión, auditoría, cuestiones de justificación, etcétera, etcétera. Así que le habían invitado únicamente para decirle que se le había denegado el acceso, por lo que ya os imaginaréis que Wilson estaba muy enfadado, pero
parece ser que le mostraron la lista de autorizados y lo curioso es que casi todos eran trabajadores de la compañía. No vio ni nombres de políticos ni de militares, solo algunos nombres de oficiales del Pentágono. Pese a todo esto, sí que le pudieron contar algunas cosas, como que el programa era de ingeniería inversa y que tenían en su poder una nave intacta que podía volar. Wilson pensaba que el tema de los UFOs era en realidad para cubrir que estuvieran estudiando tecnología de otras naciones, pero le confirmaron que no era así, que no sabían de dónde provenía esa tecnología, pero que era tecnología que no era de esta tierra, no hecha por el hombre, no por manos humanas. Y añadieron que estaban tratando de estudiarla, que llevaban ya muchos años, pero que no avanzaban. Finalmente, Wilson preguntó por algunos incidentes famosos relacionados con el fenómeno, pero no obtuvo respuesta. A continuación, Davis preguntó sobre el libro de Corso, The Day After Roswell, en el que se afirmaba que parte de la tecnología recuperada en el famoso crash del 47 acabó en la industria privada. Wilson opinó que, por lo que él sabía, pensaba que Corso estaba en lo cierto. Wilson se quejó y trató de ganar acceso, pero le dijeron que respaldaban los criterios del contratista, es decir, la empresa privada, y le aconsejaron que dejara el tema, que se olvidara, lo que por supuesto le enfadó todavía más. Comentó también que habló con un puesto importante, que le dijo que ya le habían informado sobre el incidente que causó Wilson y que los objetos voladores eran reales, pero que las abducciones no lo eran. Davis aprovechó para preguntarle sobre algunas personas clave de los programas de visión remota que posiblemente conocía gracias a su compañero Pat Hoff, pero Wilson no tenía mucho conocimiento sobre el tema. Simplemente le dijo sobre Mary Elliott que seguramente hablaría cuando su hora estuviera cerca. Por lo que aparece en el documento, parece que esta persona era una vidente remota vinculada con la base Wright-Patterson. Pues aquí tenemos este documento filtrado décadas después de que la supuesta reunión tuviera lugar. Al no ser un archivo desclasificado de organismos oficiales, no lo podemos comprobar, pero hay varios investigadores que indican que indudablemente es real. Algunos de los argumentos a favor son que aparecen muchos nombres de personas reales, que efectivamente ostentaban cargos de responsabilidad y vinculados con la temática de la que se habla. O que, como habéis podido ver, está escrito de una forma muy robótica, casi como un telegrama, lo que tiene sentido al ser algo escrito tras una reunión de más de una hora, en la que Davis hubiera estado escribiendo rápidamente lo que se habló, para no perder los detalles, y luego lo pasara a máquina. También que se hace referencia a eventos ya comentados por otras personas, como el fragmento de Mitchell que hemos visto hablando de aquella famosa reunión a la que también ha hecho referencia Greer en declaraciones públicas. Por otro lado, parece ser que la filtración fue hecha por un HAL al que hemos visto se mencionó en varias ocasiones en la conversación, del que, por lo que se dice, da la impresión de que estaba en estrecha colaboración con Davis para estas investigaciones, y seguramente hubiera sido uno de los receptores del memorando. Y algo que llama mucho la atención es que hay detalles que se corresponden con el relato de Bob Lazar, que contó que cuando fue contratado para estudiar uno de estos objetos, fue destinado únicamente para el área de la propulsión de uno solo de los objetos que tenían en la base, aunque pudo ver que había más, y que había más personas estudiando otras cosas con las que no podía hablar. Estaba todo como muy compartimentado para que cada trabajador tuviera acceso solo a la información relevante para que hicieran su trabajo, pero a nada más. También dijo que tuvo la sensación, por cosas que le decía su compañero de proyecto, quien por cierto llevaba más tiempo trabajando allí que él, que el propio Bob no era la primera persona en trabajar en ese puesto y que ya habían pasado otros por allí antes de él.
Esto podría corresponderse con el fragmento de las notas de Davis en el que los miembros de la empresa privada le indicaron literalmente que el progreso era agonizantemente lento, con poco o ningún éxito. Lo que podría llevarnos a pensar que quizás esa tecnología fuera tan avanzada que todavía no contáramos con los conocimientos adecuados para comprenderla y o replicarla en su totalidad. Tal vez algunas cosas sí, pero no al completo. Y así tendrían que esperar a que se fueran descubriendo nuevas cosas y nuestro conocimiento científico avanzara en estos aspectos para poder avanzar con los proyectos. Hablaríamos de décadas, pero esto ya, por supuesto, es especulación. Pero fijaos qué curioso, que justamente esto se sugirió también en el reciente informe preliminar de los UAP, en donde mencionaron que nosotros agruparíamos tales objetos en esta categoría, en espera de avances científicos que nos permitan su mejor entendimiento. Y en otro apartado, parece que también podrían haber dejado caer lo que comentábamos de la industria privada, cuando dicen que una de las categorías en las que han dividido los fenómenos aéreos no identificados es precisamente la de USG, es decir, Gobierno de los Estados Unidos, o Programas de Desarrollo de la Industria de los Estados Unidos. Haciendo esta distinción, en la que en la primera parte se menciona específicamente que los programas son gubernamentales, pero en la segunda parte no. Quizás podríamos interpretarlo como que precisamente se estaba haciendo referencia a esa industria privada contratada por el gobierno. Por supuesto, es importante resaltar que, según varias de estas posibles filtraciones, parte de la tecnología no humana recuperada estaría en manos de la industria privada. Y no solo eso, sino que tendría más poder que muchos altos cargos gubernamentales, además del asunto sobre de dónde les estarían llegando los fondos. Como siempre, aquí os traigo toda la información para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones sobre si realmente los Estados Unidos tienen en su poder naves recuperadas y estarían llevando a cabo programas de ingeniería inversa. Y si algún día se pondrá al conocimiento del gran público, lo que es un tema muy raro, por supuesto, como todo lo que vemos aquí. Pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!